En el camino de regreso de Egipto, los hermanos se sorprendieron que cuando abrieron los sacos, encontraron las bolsas de plata con las cuales habían pagado lo que habían comprado en Egipto. Y cuando todos se dieron cuenta de esto, se sintieron realmente muy alarmados y perplejos. Y empezaron a decirse uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Debían considerarlo como una demostración de la bondad del Señor o que Él lo había permitido para castigarlos por sus pecados y tal vez afligirlos mucho más hondamente todavía. Ellos reconocían que Dios había visto sus pecados y ahora estaba castigándolos. Por otro lado, Jacob esperaba ansiosamente el regreso de sus hijos y a su vuelta todo el campamento se reunió anhelante alrededor de ellos mientras ellos relataban a su padre todo lo que había ocurrido. La alarma y el recelo llenó el corazón absolutamente de todos, y la conducta del gobernador egipcio sugería algún mal propósito. Y claro, sus temores se confirmaron cuando al abrir los sacos, cada uno encontró su dinero. Por lo tanto, en su angustia, el anciano padre Jacob exclamó, habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín ahora le vais a llevar contra mí. Todas estas cosas están justamente contra mí. El hermano mayor, el hijo mayor Rubén respondió, harás morir a mis dos hijos si no te lo volviere. Entrégalo en mi mano que yo lo volveré a ti. Rubén le prometió a su padre Jacob que él volvería con su hermano menor Benjamín sano y salvo, que si no ocurría, su papá podría hacer lo que quisiera con sus hijos. Estas palabras, aunque fueron realmente muy temerarias por parte de Rubén, en realidad no aliviaron la preocupación que tenía Jacob. Y la contestación que él dio fue, no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto, y él solo ha quedado, y se le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Sin embargo, la sequía que abrazaba este lugar estaba continuando y estaba siendo cada vez más terrible y profunda. Por lo tanto, al cabo de cierto tiempo, la provisión de granos que habían traído desde Egipto empezó a acabarse. Y los hijos de Jacob sabían muy bien que sería vano regresar a Egipto sin Benjamín. Tenían poca esperanza de cambiar la resolución del padre y esperaban simplemente la crisis que se venía en silencio. Por lo tanto, el hambre estaba siendo cada vez más cercana en esta familia y los angustiosos rostros de todo el campamento empezaban a ser bastante obvios. Así que Jacob empezó a leer la necesidad que tenía toda la familia y entonces con su corazón partido dijo, volved y comprad para nosotros un poco más de alimento. Así que Judá, uno de los hijos de Jacob, contestó, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Por lo tanto, viendo que la resolución de su padre empezaba a vacilar, agregó Judá, envía al mozo conmigo, y os levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Así que Judá se ofrece entonces como garante de su hermano, comprometiéndose a aceptar la culpa para siempre si no devolvía a Benjamín. Pobre Jacob, no pudo negarse entonces más, porque el hambre estaba ya cercana a la familia. Por lo tanto, también les mandó que llevaran al gobernador un regalo
de las cosas que podía proporcionar aquel país que estaba completamente devastado por el hambre. Y eso fue un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras, y también una cantidad doble de dinero. Jacob entonces dice: tomad a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Otra vez entonces los hermanos viajan a Egipto y se presentan ante José. Cuando los ojos de este vieron a Benjamín, el hijo de su propia madre, dice el relato bíblico que se conmovió muchísimo y hizo hasta lo imposible por ocultar su emoción y ordenó que los llevaran a casa e hicieron preparativos para que comieran con él. Después de recobrar su ánimo, volvió entonces a el lugar donde estaban sus hermanos. Y recordemos que de acuerdo con las leyes de castas que existían en Egipto, los egipcios se les prohibía comer con gente de cualquier otra nación. Así que José comía aparte, en una mesa aparte, mientras sus hermanos comían en otra. A los hijos de Jacob les pareció que el lugar donde iban a comer estaba bastante extraño, porque ellos fueron sentados en sus puestos, sus lugares para comer, y estaban justamente dispuestos en orden exacto conforme a las edades que tenían, es decir, del mayor al menor. Por lo tanto, también se dieron cuenta que la porción de viandas, de comida que se le sirvió a Benjamín, era prácticamente 3 o 4 o 5 veces mucho mayor que la de los demás. Así que mediante esta demostración de favor en beneficio de Benjamín, José lo que estaba tratando de hacer era averiguar si todavía sentían envidias, broncas entre ellos o hacia su hermano menor. Si era que ese odio que habían manifestado contra el propio José estaba también determinado contra su hermanito Benjamín. Así que, creyendo todavía que José no comprendía su lengua, los hermanos conversaron libremente entre sí, de modo que le dieron una oportunidad más de conocer sus verdaderos pensamientos a quien los oía, pero que pretendía que no los entendía. Alegremente entonces emprendieron su viaje de regreso. Simeón y Benjamín iban con ellos, y sus animales estaban cargados de cereales y de muchas cosas que necesitaban para alimentar a su familia. Sin embargo, ocurrió algo inesperado que prendió de nuevamente las alarmas en la familia, algo que no se esperaban y que cambiaría el transcurso de los hechos hasta este momento en esta hermosa historia de José y sus hermanos. Que el Señor les bendiga.